En el documental de la familia Vivas Silverman hay más imágenes todavía. Hay imágenes que a periodistas no le hemos mostrado. Y fue una decisión estratégica. Y fue una decisión estratégica porque la adoptamos en base a que ya hace 2 años escuchamos voces de gente que dice que no ocurrió lo que ocurrió y que justamente hacen todo lo contrario a lo que hacemos nosotros con nuestros valores. ¿Qué pasa por la cabeza de estos terroristas? ¿Qué pasa por la cabeza de la población en Gaza que celebra la muerte de tantos inocentes, de la manera impensable en que murieron y el hecho que tomaran secuestrados y lo arrastraran hacia esos túneles? Vemos, por ejemplo, que Israel ha desarrollado Or Eitan. Or Eitan es un sistema para poder derribar misiles en el aire con rayo láser. Yo le pediría al gobierno de Israel que países como Francia, como Inglaterra, como España, no deben recibir para sus defensas un sistema israelí como este. Ellos apoyaron el terrorismo, tienen problemas de terrorismo islámico dentro de sus sociedades. Creo yo que Israel debería decir: hasta aquí llegamos, defiéndanse solos. Mientras que hacíamos el documental, liberaron a Yarden Vivas. מי אמור? אני זוכר את הפעם הראשונה שאמרתי לך מי אמור. את זוכרת את ההחלטה האחרונה שלנו בממ"ד? שאלתי אותך נלחמים או נכנעים? אמרת לי נלחמים, אז נלחמתי. Yo creo que el Estado de Israel no puede perdonar lo que nos hicieron. La maldad que nos hicieron. La maldad que representa asesinar a unos niños, bebés adrede. La maldad de asesinar a su madre. No olvidamos, no perdonamos. El recuerdo de la familia Vivas Silverman, 3 generaciones borradas, no puede apagarse. Y así como no descansaremos hasta que vuelvan los secuestrados. Hoy necesitamos mostrarle al mundo la verdad. Este octubre, la ULEI traerá este documental a Israel. Quédate hasta el final para saber cómo y dónde verlo, también en Latinoamérica. Hoy, Gabriel Ventasgal, una de las mentes detrás del documental, nos comparte la verdad detrás de esta historia. Gabriel, gracias por estar con nosotros. En Israel sabemos que proteger la intimidad, la dignidad de la familia es algo sagrado. Nadie quiere que las imágenes de sus seres queridos, víctimas de abusos y tantas atrocidades que jamás cometió, circulen en internet. Pero al mismo tiempo en el mundo se escucha a menudo, no hay pruebas, todo es mentira. Incluso hay quienes han visto el material crudo de las atrocidades de Hamas y no condenan el terrorismo. Israel ha elegido no difundir masivamente las imágenes más duras por respeto a las familias y pues para evitar la revictimización. Pero por otro lado, las imágenes que sí circulan globalmente suelen mostrar a los gazatíes como víctimas, mientras que todas estas atrocidades del 7 de octubre quedan en la sombra. Esto crea un dilema, mostrar o no mostrar. El documental en realidad toca un tema muy sensible. Y Gabriel, mi primera pregunta es, ¿cómo decidieron dar este paso en el documental? ¿Cómo se equilibra el respeto al dolor de las familias con la necesidad urgente de mostrarle al mundo la verdad? Ok, yo estoy de acuerdo. Creo que es una decisión también correcta que dentro del Estado de Israel y dentro del pueblo judío en Israel, por respeto a las víctimas, entonces no mostramos cuerpos. Y eso tiene un costo propagandístico. El costo propagandístico es que en el extranjero no se ven imágenes muchas veces de todo el dolor que provoca los ataques terroristas en sus distintas magnitudes. Y justamente la estrategia de Hamas es todo lo contrario, es magnificar, incluso inventar cuerpos de personas que no están muertas y mostrarlas como muertas.
para provocar esa empatía y esa simpatía a nivel internacional, que es coordinada entre medios de comunicación y gobiernos en general de izquierda, que intentan presionar a Israel, porque la táctica de Hamas es: si medios de comunicación y gobiernos logran presionar a Israel para que Israel detenga la guerra, Israel detiene la guerra pero Hamas se mantiene en el poder, entonces Hamas triunfó. Nosotros teníamos el siguiente dilema, y es: nos atenemos a normas y costumbres dentro de Israel, o después de 2 años mostramos las imágenes como la vieron grupos selectos de periodistas o como circula libremente en redes sociales. Y la estrategia que hicimos fue, debido a que fue pensado para un público extranjero, mostrar las imágenes tal cual como las conseguimos de las redes sociales, especialmente en Telegram, especialmente en la Dark Web, que son las imágenes que filmó Hamas. Yo, por mi trabajo, he visto todas las imágenes que nos han ofrecido a los medios de comunicación extranjeros. Bueno, en el documental de la familia Vivas Silverman hay más imágenes todavía. Hay imágenes que a periodistas no le hemos mostrado. Y fue una decisión estratégica. Y fue una decisión estratégica porque la adoptamos en base a que ya hace 2 años escuchamos voces de gente que dice que no ocurrió lo que ocurrió y que justamente hacen todo lo contrario a lo que hacemos nosotros con nuestros valores. Entonces creo que fue una decisión estratégica teniendo en cuenta esas condiciones. Una, que no fue pensada para el público israelí. 2, que es una respuesta a 2 años de propaganda manipulada que hace Hamas. Gabriel, en Israel hemos entendido, después de todo lo ocurrido aquel fatídico 7 de octubre, que la clave en realidad no es ni técnica ni táctica, sino cultural. Creo de que en algún momento te escuché hablar sobre el adoctrinamiento religioso que rodea el 7 de octubre. El documental aborda este tema. ¿Podrías explicarnos de manera simple qué pasa por la cabeza de estos terroristas? ¿Qué pasa por la cabeza de la población en Gaza que celebra la muerte de tantos inocentes, de la manera impensable en que murieron, y el hecho que tomaran secuestrados y lo arrastraran hacia esos túneles? Mira, nosotros tenemos personas, analistas en Israel, que no se especializan en Islam, en etnias, en disputas internas religiosas. Más que nada porque, como ellos no son religiosos, piensan que nadie es religioso. Son varias las personas, incluso analistas en el mundo. Yo recomiendo siempre leer un artículo de un hombre que se suele equivocar mucho. Friedman, que escribe en el New York Times. Okay. ¿Está bien? Es alguien que es muy loado y muy felicitado y ha recibido distintos tipos de premios, pero la verdad es que cada vez que escribe algo sobre Israel y Medio Oriente le erra en un 90-95%, principalmente porque él no viene del palo del Medio Oriente, sino que él traduce el Medio Oriente al idioma que le viene bien a él. El documental está pensado en un idioma de Medio Oriente que especialistas en Medio Oriente te van a decir: lo que están diciendo tiene lógica. Entonces explica, entre otras cosas, no que el conflicto es religioso, porque no venía a cuenta con el documental, a pesar de que yo considero que el conflicto es religioso, y no solamente yo, o sea, no conozco ningún especialista en Medio Oriente de esos que firman libros por el mundo, o que son consultados por el servicio de inteligencia, que digan algo diferente a lo que digo yo. Lo que pasa es que yo lo digo en castellano, simplemente. Ahora, el conflicto sí es religioso, y lo que se explica, entre otras cosas, es qué lleva al adoctrinamiento de personas que provocan que hagan un atentado como este. Bueno, hay varias razones. Vamos a decir un resumen. El primero, que no consideran que el pueblo judío es un pueblo, sino que es una religión anulada con la llegada del Islam. Por tanto, no tienen derecho a ningún tipo de Estado independiente, ningún tipo de frontera. Por otro lado, hay, y eso no lo decimos en el documental, una carencia dentro del ADN del Islam a la carencia de autocrítica. O sea, no existe la autocrítica.
A diferencia de la cultura judeo-cristiana, que somos muy autocríticos, lo vemos mucho en Israel. Entonces siempre la culpa viene de alguien de afuera. Es parte del ADN de lo que vemos. Cuando nadie tiene la culpa y todo es culpa de afuera, entonces tenés patrón de conducta problemático que lo vemos dentro del Islam y dentro del Islam radical aún más todavía. Con respecto al adoctrinamiento y a lo que vive un niño en la Franja de Gaza, se le enseña que la vida terrenal no importa, sino que importa la vida futura, donde si hace y combate la guerra correcta, va a ir al paraíso, va a recibir 72 vírgenes, va a sentarse en la mesa con el profeta, junto a 50 de sus familiares, que él va a poder decidir qué familiares se sientan en la mesa con Mahoma, y va a nadar en ríos de vino y de miel. Pero si él no lucha la guerra correcta, la jihad, entonces él va a caer durante un precipicio durante 70 años, golpeando en el suelo y cocinándose con los desperdicios de todas las personas que son malas como él. Cuando a ti te educan algo así, y tú estás convencido que eso es verdad, bueno, ¿qué problema hay en sacrificar tu vida y asesinar para poder, en el camino, asesinar judíos? El problema que hay en el Medio Oriente y en la calle palestina hay un profundo problema de adoctrinamiento. Y hasta que esa educación no se modifique, entonces va a ser difícil cambiar la realidad. Gabriel, ¿este modelo se establece en toda la comunidad gazatí o pueden haber diferencias de educación en algunos sectores de Gaza? A ver, la pregunta que me estás haciendo es, de hecho, si la población, toda la población de Gaza es Hamas. Porque la estrategia de Israel durante años, y también lo que es políticamente correcto, es decir que hay que diferenciar entre lo que es los palestinos de Gaza y Hamas. Creo yo que eso es una estrategia que puede llegar a ser correcta, no estoy seguro que es verdad. Entonces, ¿cuántos palestinos son Hamas? No sabemos, y no creo que nadie sepa. Lo que sí te puedo decir es que hay muchísimos palestinos que apoyan a Hamas y que han sido adoctrinados de Hamas, porque solamente así se explica por qué, si Israel mató de entre 20 a 25.000 soldados de Hamas, hoy tenemos otros 20.000 soldados nuevos, porque han sido enrolados a la causa que la doctrina decía que era la correcta. Entonces, yo creo que decir que hay que diferenciar entre los que son los palestinos de Gaza y Hamas es bullshit. Y también creo que es bullshit decir que todos los palestinos son Hamas. Creo que hay mucho apoyo a Hamas, que el efecto del adoctrinamiento es real, que siempre los palestinos de Gaza fueron más extremistas que otros palestinos, que ahí nació la hermandad musulmana Brazo Gaza, que terminó siendo Hamas, y que no es un hecho esporádico. Si en todo el mundo musulmán los radicales representan el 10%, me atrevo a decir que la Franja de Gaza, los radicales, representan mucho más que ese 10%. Gabriel, ya hablamos al comienzo sobre el dilema de mostrar lo más crudo, pero la verdad es que quiero ir un paso más allá. A la hora de editar el documental, me imagino de que hubo miles de decisiones que se tenían que tomar. Y Gabriel, ¿hubo imágenes o testimonios que ustedes decidieron dejar afuera? Entiendo, no solo por respeto a la familia, sino porque eran tan duros que se podía hacer que la gente se desconectara del propio documental. ¿Cómo lograron hacer para encontrar ese equilibrio entre mostrar la verdad y al mismo tiempo no perder el mensaje central? La decisión no iba por mostrar con más o menos crueldad. Te vuelvo a repetir, tomamos la decisión estratégica que íbamos a mostrar todo. La decisión de mostrar o no mostrar tenía que ver con el eje del documental. Hasta qué punto esa imagen aportaba algo a la lógica del texto. Si tú estás diciendo que varias olas de palestinos de Gaza entraron primero a asesinar, después a robar, y cuando hablas de robar muestras la imagen de alguien siendo degollado, no tiene relación el texto con la imagen. Entonces la decisión de
sí incluir o no incluir no estaba ligada a la gravedad de la imagen, sino hasta qué punto se adaptaba a lo que queríamos contar. Lo que queríamos contar es la historia, también del atentado, pero también de la familia Vivas Silverman, por el hecho de tratarse de una familia tan latinoamericana. Y por ser judíos, evidentemente. De hecho, el documental se llama Vivas asesinados por ser judíos. No fueron asesinados por ser argentinos, por más que tenían ciudadanía argentina. Gabriel, ¿y cómo lograron que la familia contara estas cosas íntimas? Me imagino de que estaban en shock. ¿Cómo lograron estos testimonios? Bueno, recibimos el apoyo total de la familia, en el sentido que la familia principalmente Silverman, que es Edith, que dio el visto bueno, es la hermana de Yossi. Yossi es el padre de Shiri, asesinado junto con Margit, con su esposa, el 7 de octubre. Ellos nos ayudaron a entrevistar a Dana, hermana de Shiri, a Ifat, a la hija de Edith, que es la prima de Shiri, que llevan sobre sus hombros buena parte de la explicación familiar, de quiénes eran las personas y también de los sentimientos. Después Ofri, la hermana de Yarden Vivas, también la entrevistamos. Mientras que hacíamos el documental, liberaron a Yarden Vivas. A Yarden Vivas yo lo vi una vez en donde está él viviendo por ahora, y le pregunté si quería decirle algo a Alfredo Leuco, que es el cerebro de este documental, y a Mariana Bellini, que es la directora, y simplemente miró, sonrió y dijo gracias. Pero Yarden no está entrevistado, por más que quizás lo podíamos haber entrevistado, pero no veíamos que estaba en condiciones, y no queríamos someterlo a un dolor frente a las cámaras para un documental, especialmente cuando ya estábamos terminando el documental. Nos parecía que no, ya era demasiado cruel para él, y preferimos descartar esa opción. Hoy en el mundo circulan tantas mentiras que, aunque se muestran testimonios reales, como en el documental, auténticos, de los que vivimos el 7 de octubre, muchos todavía pueden tachar el documental de propaganda. Y aquí quiero, por decirlo así, ir al grano con un ejemplo muy concreto. Imagina de que sentamos a dos personas frente al documental. De un lado, un joven judío en algún país de Latinoamérica que se siente conectado, pero vive bombardeado a diario por la desinformación. Del otro lado, un estudiante universitario en Europa sin ningún vínculo con Israel, que hasta ahora solo ha visto las imágenes de Gaza que se muestran en los medios de comunicación. Si los sentamos juntos frente a estas imágenes del documental, ¿qué conversación se espera que tenga después? ¿El impacto que se busca en el mismo es el mismo en los dos o cambia según lo mire, quien lo mire? Se trata de una cuestión de prejuicios asentados. Una persona que es muy crítica contra Israel va a decir, bueno, pero de la misma forma que hay casos como la familia Vivas, hay un montón de casos palestinos. Cuando tú le digas, bueno, nómbrame un caso que hayan sido secuestrados adredes y asesinados madre e hijos adrede, bueno, ahí se quedan sin palabras, o sea, se quedan sin ejemplos. No significa que eso cambie la forma de pensar, porque otra vez, cuando alguien tiene un prejuicio tan grande en contra de Israel, en contra de los judíos, por más que le muestres 1000 veces la verdad, no la va a querer ver, porque el prejuicio es más grande que el hecho en sí. Entonces a él le va a afectar menos. Lo que pasa es que este documental está hecho para personas que son sanas moralmente y sanas intelectualmente. Lamentablemente, hoy en Occidente vemos que hay muchas personas insanas mentalmente, insanas moralmente. De hecho, hay incluso gobernantes no sanos mentalmente y moralmente. Un ejemplo de hechos es Pedro Sánchez, otro Gustavo Petro. Estamos hablando de un momento en donde líderes de la cultura occidental están demostrando quizás su bajeza moral más despreciable. Entonces, no está pensado para un Pedro Sánchez. Está pensado por una persona que es buena gente. Ahora, como tú señalaste,
El título del documental, la verdad es que sí, no deja lugar a ambigüedades. Vivas asesinados por ser judíos. Ahora, más allá del registro, por decirlo así, histórico, la denuncia, ¿cuál es la esperanza que hay detrás de este documental? Es decir, cuando la persona salga de la sala de ver el documental, después del shock, del dolor, ¿qué acción, qué pensamiento, qué sentimiento se espera que se lleven consigo? Lo dice Alfredo Leuco al finalizar el documental. Lo dice claramente la frase final. Ni olvido ni perdón. No olvidar y no perdonar. Yo creo que el Estado de Israel no puede perdonar lo que nos hicieron. La maldad que nos hicieron. La maldad que representa asesinar a unos niños, bebés adrede. La maldad de asesinar a su madre. No creo que Israel deba olvidar eso de ninguna manera. Y no creo que deba perdonar tampoco a los que fueron aliados de estos asesinos. Cuando hablo de aliados, hablo de aliados directos como Qatar, Turquía, Hezbollah o Irán, y aliados indirectos como Macron, como la izquierda feminista a nivel mundial, fueron aliados de Hamas. Quizás no en el evento en sí, pero después sí. Entonces yo creo que Israel no debe perdonar. Y por ejemplo, si hoy vemos, por ejemplo, que Israel ha desarrollado Or Eitan. Or Eitan es un sistema para poder derribar misiles en el aire con rayo láser. Yo le pediría al gobierno de Israel que países como Francia, como Inglaterra, como España, no deben recibir para sus defensas un sistema israelí como este. Ellos apoyaron el terrorismo, tienen problemas de terrorismo islámico dentro de sus sociedades. Creo yo que Israel debería decir: hasta aquí llegamos, defiéndanse solos, porque siempre intentamos colaborar contra aquellos enemigos comunes. Pero de forma sistemática Europa ha traicionado a los judíos. Europa traiciona a los judíos, lo ha traicionado a lo largo de la historia. Y los judíos estamos un poco cansados de esto, o buena parte de los judíos de Israel, creo yo. Entonces tenemos que recordar, a través del documental, recordar, no olvidar y no perdonar. Tal vez esta pregunta puede ser retórica, o tal vez no, tú me dirás. Mientras que nosotros grabamos, sabemos de que la herida del 7 de octubre sigue abierta, con rehenes en Gaza. Sabemos de que este documental no es solo un recuerdo del 7 de octubre. ¿Cómo cuenta la película esta historia que aún no termina? No lo cuenta. El dilema de los rehenes, lo que está provocando la sociedad israelí, y tampoco cuenta cómo llegó el atentado a ocurrir. No explica qué fallas hubo en el sistema de defensa de Israel, o hasta qué punto las manifestaciones en contra de la reforma judicial ayudaron o no ayudaron a que jamás se envalentone. Ese tipo de perspectivas no la tiene. Quisimos explicar algo muy puntual, muy concreto, muy que tiene que ver con la esencia destilada del mal a través de una familia. Gabriel, mirando a las familias vivas y a todos nosotros que esperamos el regreso de los secuestrados, ¿qué podemos hacer como comunidad en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestras conversaciones para no olvidar, para acompañar, no sé, y tal vez para sanar? Por un lado, repartir, distribuir amor gratuito, que es el gran problema que ha tenido el pueblo judío a lo largo de la historia, y es pelearnos a un nivel tan crudo y tan cruento que eso es aprovechado también por enemigos externos. Y lo segundo, saber mucho más y tener una actitud orgullosa judía frente a los que quieren eliminar al judío entre las naciones. Eso nos va a reforzar nuestro intelecto y nuestros espíritus. Entonces yo creo que tenemos que entrenarnos a ser cada vez más fuertes y más valientes. Creo que el documental apunta a eso. Apunta a reforzar la identidad judía, la identidad sionista, y especialmente a transmitir
que fuimos los agredidos. Yo sé que para una persona que viene del mundo relativista, en donde no hay buenos y malos y no hay narrativas, decir algo así como lo que digo ahora es algo que es un pecado terrible. ¿Cómo vaya a decir que hay agredidos y agresores? Sí, hay agredidos y agresores. Y el agresor fue Hamás y la educación que los palestinos les dieron a esos chicos, que luego hicieron atentados. No hay medias tintas. Ese narrativismo ya nos llevó a desgracias. Y esas personas que piensan así suelen equivocarse. Y su inferioridad intelectual ha sido demostrada el 7 de octubre. Muchas gracias, Gabriel.